Muy buenos días a todos los presentes. Una vez que por parte de Secretaría se ha dado constancia a la presencia de las partes intervinientes, esto es, tanto al accionante con su defensa técnica, así como también a la entidad accionada, legalmente representada en esta diligencia por su defensor técnico, debo manifestarles que la presente audiencia se llevará a cabo lo que determina la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, para lo cual se concede el tiempo de 20 minutos al accionante para que fundamente su acción de protección. Tiene la palabra su defensa técnica. Señor juez, buenas tardes. Quien hace uso de la voz, Eduardo Esteban Núñez García, ejerciendo la defensa técnica de la señora ingeniera Mayra Yepes. Se ha presentado esta acción de protección en cuestión de que la ingeniera accionante en su momento ingresó a laborar el Consejo Nacional Electoral como contrato ocasional. El ingreso en primera instancia fue en el año 2016, conforme se lo señala, señor juez, en la demanda, en este caso a partir de diciembre del 2016 como técnico electoral de capacitación territorial hasta el 28 de diciembre del 2017, y el nuevo contrato de servicios ocasionales con fecha 20 de marzo de 2017 hasta el 3 de abril de 2017 aquí en Santo Domingo. Nuevamente se la contrata con otro contrato de servicios ocasionales desde fecha 11 de diciembre del año 2017 como técnico provisional de la Dirección de Talento Humano en la Agencia Santo Domingo de los Áchilas del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, en este periodo nace su hija, conforme se detallará y se mencionará como prueba certificado de nacimiento de María Victoria Olmedo Yepes, quien nació el 26 de febrero del año 2018, cuando todavía estaba bajo el servicio de contratos ocasionales. Se le llamó por teléfono diciéndole que se culminaba su relación laboral cuando estaba en el periodo de lactancia. En este contexto, señor juez, es que hemos acudido ante usted porque esa llamada telefónica violentó los derechos del accionante. Señor juez, puesto que se encontraba en estado de gestación, ya que la Constitución es muy enfática en decir cuáles son los derechos de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, y los correspondientes derechos que han sido establecidos más aún en lo que dice la sentencia número 3-19 de la misma Corte Constitucional. En ese contexto, señor juez, la vía idónea y conforme lo hace constar es la misma Corte Constitucional la acción de protección. ¿Cuáles son los derechos constitucionales vulnerados? 1. La seguridad jurídica, la estabilidad y la irrenunciabilidad de derechos del trabajo. Dentro de esto decimos, señor juez, conforme al artículo 26 de la Constitución de Ecuador determina que las instituciones del Estado y sus organismos de dependencia, a los servidores o servidoras públicos, que las personas que actúen conforme a una entidad estatal ejercerán únicamente las competencias y facultades que les sean atribuidas la Constitución y las leyes. Bien es conocido, señor juez, que el ingreso a una institución pública se hace por concurso de méritos y oposición, pero los contratos ocasionales ya manifestados por la Corte Constitucional generan una expectativa de un proyecto de vida. Más aún cuando la mujer estando en un estado de lactancia o un estado de embarazo, son derechos que pueden vulnerarse. Más aún cuando la misma Constitución les prevé que este derecho, ¿por qué decimos seguridad jurídica, señor juez? El artículo 82 de la Constitución del Ecuador nos dice que son las normas claras, previas y determinadas. Y es claro que por esa defensa técnica, la seguridad jurídica, pero cuando la violación irradie en otras constitucionalidades, hay una violación a la seguridad jurídica. Aclarando, señor juez, la misma Corte Constitucional en su sentencia 023-13-CP-C ha señalado que el artículo 82 de la Constitución de la República determina que el principio de seguridad jurídica es el mismo que se encuentra articulado con el cumplimiento de las normas constitucionales del contenido en la Carta Fundamental del Estado ecuatoriano para que exista una certeza respecto de una aplicación normativa de acuerdo a la Constitución que prevé que las normas forman parte del ordenamiento jurídico, además deben ser claras. Es conocido, señor juez, este contexto que el artículo 424 de la Constitución determina que la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra norma. A esto se apoyan los convenios internacionales y las cortes que han servido de jurisprudencia en la misma Corte Constitucional, como manifestaba la sentencia 023-19-C-CC
que es de conocimiento general por los juzgadores de justicia. Ahora, ¿por qué decimos que se ha vulnerado también la seguridad de los servidores públicos en el artículo 332 de la Constitución del Ecuador? Manifestando el respecto de los derechos reproductivos de los servidores, incluso la disminución de los riesgos laborales que afectan la salud, de tener empleo sin limitaciones por embarazo. Derechos de maternidad, lactancia, derechos de licencia por maternidad. Se prohíbe el despido, dice la misma norma, a la mujer trabajadora que se encuentra en estado de gestación o maternidad, así como a la discriminación vinculada con los hechos reproductivos. En este contexto, señor juez, la accionante conforme manifiesta había dado a luz el 26 de febrero de 2018, fecha a la cual nació su hija María Yepes, este periodo de lactancia, y en este periodo recibe una llamada telefónica en la cual se les vincula de su cargo. Hay que aclarar, señor juez, que la temporalidad la establecido en la Corte Constitucional, en este caso no hay por esto la acción constitucional es viable. Ahora, señor juez, hablando de la estabilidad de los derechos de los servidores públicos, la misma Corte manifiesta que mediante contratos ocasionales no generan derechos absolutos, pero sí, ya que la estabilidad es una expectativa y un proyecto de vida que se violentó al momento que fue separada de la institución cuando estaba en estado de lactancia. Por ende, en este contexto, señor juez, y en concordancia con el artículo 325 de la Constitución del Ecuador, los principios de los trabajadores determinan que los derechos laborables son irrenunciables, intangibles, inalienables e intransferibles, porque también se repercute a la seguridad jurídica, sino también a la estabilidad jurídica de dichos funcionarios. También el derecho al trabajo por el artículo 33 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta que el trabajo es un derecho y un deber social. El mismo contexto del artículo 325 de la Constitución nos manifiesta que el Estado garantizará el derecho al trabajo y se reconoce en todas las modalidades. Esto está enlazado con lo que dije anteriormente en el artículo 332 de la Constitución, puesto que ninguna persona trabajadora puede ser despedida o separada mediante un estado de maternidad o gestación. En la sentencia, como lo menciona la Corte Constitucional, la sentencia 093-14C-CC, el derecho al trabajo se constituye una necesidad humana, que debe ser tutelada por el Estado a través de distintas políticas públicas que estimulen el trabajo a través de todas las formalidades y a través de la protección de los derechos irrenunciables. Asimismo, la sentencia de la Corte Constitucional 016-13-CC, la misma Corte Constitucional manifestado el derecho al trabajo es un derecho social y económico, que tiene una categoría especial, toda a su vez que la tutela de los derechos dentro de la relación laboral. Adicionalmente, señor juez, la misma Corte Constitucional 241-16-CC, en el caso 1542-EP, de igual forma el derecho al trabajo está inexorablemente relacionado con la relación de otros derechos constitucionales, como el derecho a la vida, vivienda o derechos de libertad, y el ejercicio pleno del derecho al trabajo. En este caso, señor juez, estamos hablando de otros derechos constitucionales que han sido violentados por la entidad hoy accionada. Señor juez, que los convenios internacionales y tratados internacionales suscritos por el Ecuador amparan a los derechos humanos. Asimismo, la Convención Interamericana de Derechos Humanos ha ratificado que el derecho al trabajo es inherente al ser humano. Por eso, señor juez, es claro tener en cuenta también que la terminación unilateral del contrato de trabajo por una llamada telefónica violenta la seguridad jurídica, el derecho al trabajo y el proyecto de vida que tenía la ciudadana. Así también como el derecho a la estabilidad del servidor público, ya que ninguna persona en su estado puede ser separada de su puesto de trabajo. En este contexto, señor juez, también el artículo 11 de la Constitución nos establece que el contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de la norma, la jurisprudencia y las normas públicas. La jurisprudencia la tenemos, señor juez, en la Corte Constitucional en su sentencia 319-CC. Por esto de que una llamada telefónica se le separa de la institución, pero no es la forma porque estaba en ese estado de gestación. No era ni la forma ni la manera, señor juez, para que ella sea separada de su trabajo. Bajo esto, señor juez, conforme a obra Fojas 11, señor juez, la certificación de fecha 8 de enero del 2018, emitida por la ingeniera Gabriela Cruz, responsable de la Unidad Técnica de Talento Humano de
de la delegación del Consejo Nacional Electoral con sede Santo Domingo, bajo los siguientes detalles, que se verifican la certificación en la cual se señala que laboraba hasta el 2018. Sin embargo, ella, estando en lactancia, en el tercer periodo que ya laboró, fue separada de su trabajo. Asimismo, señor juez, debo manifestar que a fojas 12 se encuentra el contrato de servicios ocasionales del Consejo Nacional Electoral en foja 16. El historial en el cual se detalla el mismo tiempo que tuvo laborando el accionante en el Consejo Nacional Electoral, Delegación Santo Domingo. Asimismo, en fojas 23, señor juez, se visualiza el informe estadístico emitido por el Ministerio de Salud Pública que la señora Mayra Yepes dio a luz en fecha de febrero de 2018. Esto tiene también firma electrónica y sello, señor juez. En la foja siguiente consta una copia certificada de la maternidad donde dice que dio luz un recién nacido de sexo femenino. El 27 de febrero de 2018, en fojas 24, constan los certificados emitidos por el Registro Civil, en el cual constan los nombres de Maya Victoria Olmedo Yepes, nacida el 27 de febrero de 2018, cuya madre es María Alejandra Yepes. Esta es la prueba que se ha anunciado, señor juez. Asimismo, presenta un documento donde un caso similar se aplicó lo que ya establece la sentencia de la Corte Constitucional. Con esto, señor juez, queda evidenciado, señor juez, que se han vulnerado los derechos constitucionales antes mencionados y recalcados en la Constitución. Solicitamos y se digne acoger la presente acción y se ordene el reintegro del trabajo a la ingeniera Mayra Yepes y se den las disculpas públicas pertinentes. Devuelvo el uso de la voz, señor juez. Una vez que la parte accionante ha fundamentado su acción, asimismo se corre traslado a la entidad accionada para que, por intermedio de su defensa técnica, en el tiempo no mayor de 20 minutos, pueda fundamentar su contestación a lo que se ha manifestado en esta audiencia. Tiene la palabra la defensa técnica de la entidad accionada. Buenos días, soy la doctora Mariuxi Mendoza, ejerciendo la defensa técnica. Mi intervención se va a basar en 3 puntos fundamentales. Primero, la Constitución es la norma máxima, eso es totalmente claro, pero señor juez, esta norma máxima es una abstracción, la cual tiene que ser aterrizada en nuestro ordenamiento jurídico bajo la aplicación de normas infraconstitucionales en el caso que nos atañe, señor juez. Al aplicar la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, las cuales para las acciones de protección plantea 3 requisitos concurrentes, que son, primero, la violación de derechos constitucionales; 2, que exista una acción u omisión. La ley es clara, la acción de protección es una medida eficaz e inmediata de protección para los derechos. Señor juez, si se permite pasar 5 años y se presenta una acción de protección, se está desnaturalizando totalmente a la misma. Nunca, además, señor juez, se ha demostrado que esta es la vía adecuada. Señor juez, tengo que hacer hincapié en esto. Han pasado 5 años desde que supuestamente se violentaron los derechos. Los que se está buscando con esta acción de protección, además de desnaturalizar la misma, es abusar del derecho. Tenía otros mecanismos que pudo aplicarlos en 5 años para proteger sus derechos que fueron violados, pero no, señor juez. Tras 5 años, entabla una medida de garantía jurisdiccional, la cual se desnaturaliza totalmente. Además, señor juez, esto me permite pasar a mi segundo punto, los derechos supuestamente violados por una llamada telefónica, que nunca se ha acordado que existe. Tampoco se pormenorice, señor juez, se está dejando en el aire esta acción y de alguna forma u otra que este juzgador constitucional aterrice esta acción constitucional. Señor juez, ha dicho primero que se violenta la seguridad jurídica. De ninguna forma, señor juez. El Consejo Nacional Electoral realiza todas sus contrataciones y sus terminaciones laborales siguiéndose específicamente en el artículo 348. El contrato se da por incumplimiento de plazo y de las demás causales que se encuentran planteadas en la LOCET. Y el reglamento de la ley en el artículo 146 se genera el plazo. La señora y el Consejo Nacional Electoral firmaron un contrato, ambas partes en pleno goce de sus facultades, aceptaron un tiempo determinado de relación laboral. Este tiempo se acabó, señor juez, no existe ningún tipo de vulneración a la seguridad jurídica. Lo que me permite pasar a mi segundo punto, que se dice que se vulnera la estabilidad laboral del señor juez. Debo recordarle a la otra parte, y que usted ya lo sabe, en la sentencia 116-16-SEP-CC y el acuerdo ministerial MDT 19375 establece que los contratos ocasionales, me permito leer estos tipos de contratos por su naturaleza y de ninguna manera representa estabilidad laboral ni derecho adquirido para la persona que realiza el contrato ocasional.
Señor juez, esto no es como los casos análogos que de cierta manera puedan interpretarse por el tiempo que se ha mantenido. Señor juez, la señora y el Consejo Nacional Electoral firmaron un contrato de servicios ocasionales, el cual tiene un plazo, el cual se cumplió y el cual terminó con este paso. El siguiente derecho, que es el derecho que dice que se han vulnerado lo que es el derecho al trabajo, el derecho absoluto. Es verdad, señor juez, que es un derecho planteado en la Constitución del Ecuador. Debo recordar a la otra parte, y como usted ya sabe, en sentencia 246-16-SEP-CC, el derecho al trabajo no se considera como absoluto, sino también como otros derechos y libertades constitucionales, pues de su naturaleza y de las repercusiones judiciales se desprenden las limitaciones que cuentan las prescripciones de carácter general establecidas por el legislador en el ordenamiento jurídico vigente a través de una acción constitucional como lo es esta acción. No se puede pretender que la autoridad declare abusar de la estabilidad laboral absoluta. Señor juez, no se puede, mediante una acción de protección, buscar el derecho al trabajo, este reconocimiento de un derecho. No todas las personas conseguimos el derecho al trabajo, sino el día de mañana me quedo sin trabajo y presento ante cualquier entidad una acción de protección. Esto no tiene sentido. Señor juez, además, el solicitar el reconocimiento del derecho al trabajo mediante la acción de protección se enmarca en la improcedencia que se plantea igual en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. El artículo 42 establece que la acción de protección no procede cuando la petición del accionante sea sujeto de ningún derecho, pues solicitando el derecho al trabajo, lo que se está buscando es la declaración del derecho al trabajo, el cual nunca se ha declarado mediante una acción de protección. Además, señor juez, es necesario ser enfático debido a que la Corte Constitucional en sentencia 309-16-SEP-CC declara que las mujeres embarazadas en periodo de lactancia que han suscrito un contrato de servicios ocasionales con una entidad pública no podrán ser separadas de sus labores con razón de la aplicación del artículo 146 del reglamento de la LOCEP. Esta causa, señor juez, me permito recordarles si la terminación por la sola voluntad del empleador, los contratos ocasionales de una persona embarazada o el periodo de lactancia y una entidad pública pueden terminar únicamente de las causales del presente artículo, de las cuales usted, señor juez, se puede imaginar el cumplimiento del tiempo, lo que se ha dado en esta ocasión. Además, señor juez, debo recordar a su autoridad el artículo 115 del Código Orgánico de Acción y Finanzas Públicas, el cual certifica la asignación presupuestaria de entidades u organismos públicos no puede encontrar obligaciones sin la emisión de la respectiva certificación presupuestaria y más aún sin contar con los recursos presupuestarios. Lo que hace el Consejo Nacional Electoral es que cuando vienen las elecciones se contrata gente para que solamente se encuentre durante estos periodos. Señor juez, alargar en este momento y dar trabajo a una persona que dejó de trabajar en 2018 por una necesidad que había nacido a causa de las elecciones, cuando nos encontramos en elecciones, señor juez, es totalmente inaudito. Es buscar dar el trabajo aunque ya no se tenga necesidad, por una supuesta violación de derechos que se dio hace 5 años, una vez que el señor juez, esta acción de protección está mal planteada, que desde el lapso de tiempo que debió pasar no ha sido demostrada, ya que no fue un auto y una emisión de la presente fecha. Señores, por lo que una vez planteado todos mis argumentos, señor juez, debo pedir a su autoridad que no se acepte esta acción de protección por las muchas fallas que presenta la misma, además porque el Consejo Nacional Electoral no ha violentado ningún derecho. Hasta aquí mi intervención, devuelvo la palabra. Una vez que la parte accionante ha fundamentado su acción y asimismo la entidad accionada ha dado contestación a la misma, de conformidad a lo que establece el artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, las partes tienen derecho a la réplica, para lo cual se concede el tiempo no mayor a 10 minutos. En este caso tiene el uso de la voz la parte accionante. Gracias, señor juez. Seré breve mediante la réplica, señor juez. Es necesario comprender que nuestra Constitución determina en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional ha determinado varios tipos de interpretación constitucional. Entre ellos es allegar y dar un sentido sobre los derechos en la Constitución, y la sentencia mencionada es aplicable para que las cosas tengan un modelo, ya que antes no existía una herramienta respecto a los contratos ocasionales, nombramientos provisionales y la situación del listado de mujeres en estado de gestación. Es por eso, señor juez, que la misma Corte Constitucional en su sentencia ya mencionada que las instituciones públicas deberán aplicar
como regla en la contratación de personal bajo esta modalidad, hablando de los contratos ocasionales, situación que no les permite a los trabajadores gozar de estabilidad como la Constitución lo establece en el artículo 172. Lo dice respecto a las mujeres embarazadas y el periodo de lactancia. En la determinación del trabajo se determina que prima cualquier situación. En ese sentido, la accionante se encontraba recién dada a luz en el mes de febrero y en marzo de los pocos días le dicen hasta ahí llegó su contrato. Ya no tiene que venir a trabajar, estando recién dado a luz, teniendo la ley dada 3 meses de maternidad. Así que no puede tomar en cuenta en eso por la entidad accionada. En este caso no estamos decidiendo, señor juez, conforme lo establece el artículo 58 de la LOCEP, números 10, 11 y 12, de que pase un año de relación laboral. Estamos hablando de la situación de embarazada independiente de todo tipo de contrato, dice la misma ley, que tiene que respetarse los permisos de maternidad, y el 191 de la misma sentencia, ya mencionada el 312, nos habla de la restitución, en el que dice que la situación laboral de las mujeres está sujeta a las mismas condiciones y solemnidades cuando se da la misma terminación del contrato de no ser otro día directo laboral. Por eso, señor juez, se ha manifestado establecer que la acción de protección mencionada, en la misma se ha hecho con la Constitución y la temporalidad no es obstáculo para la presente acción. Ha habido funcionarios y la temporalidad no es obstáculo para la presente acción. Ha habido funcionarios y funcionarias que han presentado esas acciones de protección dentro de los 10 años. Y la misma acción de protección fue citada por el mismo presidente del Consejo de la Judicatura y ha sido presentada después de los 8 años, ya que no había presupuesto suficiente de la función judicial. Y no le nieguen por la temporalidad, porque no es obstáculo para las acciones de protección. Es más, señor juez, se dice que no se ha demostrado que existe una llamada telefónica. Señor juez, el inciso final de la Ley Orgánica Jurisdiccional y Control Constitucional determina que se invierte la carga de la prueba, y yo le digo que hay una llamada telefónica, y en este caso la entidad accionada dice que no es esta la prueba que dice que la han manifestado la parte accionante, porque se revierte. Y eso no ha sido demostrado, por la cual esta llamada telefónica fue realizada al accionante, lo cual manifestará en su intervención con este señor juez, y de acuerdo a los requisitos establecidos en la ley, solicito esa sexta estación de protección. La entidad pública ha violentado sus derechos constitucionales, ya que por estado de embarazo, en este caso, la Corte Constitucional en su sentencia debe manifestar lo siguiente, señor juez, que nos dice el número 2, cuando el juez haya determinado que se violentan derechos, se dispondrán las medidas de reparación en función de la ley y en función de cada una de las relaciones de derecho. Por eso solicito que ya sea escuchada la parte accionante, y se acepte la acción de protección en todas sus partes, señor juez. Devuelvo el uso de la voz. Una vez que la parte accionante ha hecho uso del derecho a la réplica, asimismo se concede el uso de la palabra a la entidad accionada para que por intermedio de su defensa técnica haga el uso de la réplica por un tiempo no mayor a 10 minutos. Tiene la palabra. Hacer uso de mi derecho a la réplica, señor juez, quisiera una vez más enfocarme sobre lo que establece la ley. Y al quererse aplicar en forma directa la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, nos establece que si no se cumplen los requisitos concurrentes no se debe proceder a acción de protección. Señor juez, pues no existe omisión por parte del Consejo Nacional Electoral que vulnera derechos. Señor juez, establecen en la acción de protección si se debe demostrar si esta es la medida adecuada y eficaz. Señor juez, una vez más lamento ser insistente con este tema, pero es importante y ya ha pasado 5 años. En 5 años se pudo haber llevado por otro tipo de vía. No es necesario activar una garantía jurisdiccional como es la acción de protección 5 años después de que se supone se ha vulnerado los derechos para buscar restituir estos derechos que una vez más no se han vulnerado, señor juez. Además, el abogado de la otra parte argumentó acerca de la temporalidad de las acciones de protección y tiene razón, las acciones de protección pueden ser presentadas y la temporalidad no es un requisito, pero señor juez, necesito que centre su atención una vez más. Han pasado 5 años y pudo haber agotado otra de las medidas, otra de las vías que tiene el sistema judicial para hacer valer sus derechos, pero aún así espera para poder aplicar una acción de protección. Es más, señor juez, pongo en su conocimiento la disposición 5ª de la Ley Orgánica Electoral del Código de la Democracia, que establece que los órganos de la función electoral están exentos de las autorizaciones y limitaciones del artículo 58 de la Ley Orgánica del Servicio Público durante el periodo electoral, lo que se une con mi punto anterior
La señora trabajó de forma continua con varios y notorios tiempos entre una contratación y la otra, ya que las contrataciones se realizan para poder llevar a cabo los procesos electorales, señor juez. Entonces, es que si usted considera que debe restituir las medidas de restitución al trabajo, carece de sentido. ¿A qué cargo se restituye, señor juez? Estamos buscando hacer un cargo, el cual el Consejo Nacional Electoral sea permanente y se mantenga una persona. Si mi vida laboral dentro del servicio público, lo que claramente va en contra de la parte constitucional, los cuales establecen que la única forma de ingresar al servicio público es mediante un concurso de méritos y oposiciones, y es que usted en este momento decide restituirla al trabajo y de esta forma ingresar al servicio público, esta decisión se está yendo en contra de la Constitución. Además, señor juez, por todo esto que ha existido y expresado por el Consejo Nacional Electoral, se solicita que se rechace esta acción de protección por las muchas faltas que tiene el señor juez. Esta acción de protección que muchas falla desde su génesis y no debe ser aceptada porque no va acorde con la norma de la Constitución y todos los requisitos son necesarios y no hay objeto de vulneración de derechos constitucionales. Hasta aquí mi intervención. Una vez que las partes presentes, tanto la parte accionante como la entidad accionada, han hecho sus intervenciones de conformidad a lo que establece el artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, tanto para fundamentar la acción, la contestación y las respectivas réplicas, es necesario tener en cuenta que la accionante sostiene la vulneración de los siguientes derechos constitucionales: el derecho a la seguridad jurídica, el derecho al trabajo en el marco de la estabilidad laboral de los servidores públicos y la irrenunciabilidad de derechos. La parte accionada, en concreto, la defensa, el Consejo Nacional Electoral, ha basado su defensa en sostener que la acción de protección es procedente en virtud de que la terminación laboral responde al cumplimiento del plazo para el cual se suscribió el contrato de servicios ocasionales entre la accionante y la institución accionada. Así también que se tome en cuenta la temporalidad por el tiempo transcurrido desde que sucedió la terminación laboral hasta que se presentó la acción de protección, más allá de 5 años. Y además hay que tener en cuenta que la parte accionada no solicitó ni presentó prueba alguna tendiente a desvirtuar las aseveraciones de la parte accionante. Y hago énfasis a esto porque el contenido del inciso final del artículo 16 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece que se presumirán ciertos los hechos de la demanda cuando la entidad pública accionada no demuestre lo contrario o no suministre la información solicitada, siempre que de otros elementos de convicción no resulte una conclusión contraria. Aquello se denomina como reversión de la carga de la prueba e implica que en caso de que una entidad pública sea la accionada, se presumen ciertos los hechos que alega el accionante. Y en este caso, el Consejo Nacional Electoral era el encargado de desvirtuar las aseveraciones de la vulneración de derechos constitucionales manifestados por la parte accionante. Para ello, en cuanto a la seguridad jurídica, tenemos que tener en cuenta lo que manifiesta el artículo 82, normas previas, claras, precisas, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. Esto tiene relación con lo que manifiesta el artículo 11 de la misma Carta Fundamental, que establece que los derechos serán plenamente justiciables y serán aplicados de oficio a petición de parte por toda autoridad administrativa o judicial. Además, el artículo 426 de la misma Carta Fundamental establece que todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la Constitución y a la ley. En cuanto al derecho al trabajo, que es otro de los derechos alegados, se encuentra establecido en el artículo 33 de la Constitución de la República del Ecuador, que manifiesta que el trabajo es un derecho y un deber social y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. Esto también tiene relación con el artículo 325 de la misma Constitución, que manifiesta que el Estado garantizará el derecho al trabajo y se reconoce el mismo en cualquiera de sus modalidades. Y el artículo 26 establece los principios del derecho al trabajo. En sus numerales 2 y 3 tenemos que los derechos laborales son irrenunciables e intangibles y será nula toda estipulación en contrario. Y el numeral 3, en caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, siempre se aplicarán las más favorables a los trabajadores. Además, el artículo 332
manifiesta que se prohíbe el despido de la mujer trabajadora asociado a su condición de gestación y maternidad. Es decir, que se determina la obligación del Estado en garantizar el derecho al trabajo con especial énfasis en las mujeres en estado de gestación y periodo de gestación, debiendo entenderse que la desvinculación de una mujer bajo estas condiciones, gestación, maternidad o lactancia, se encuentra prohibida por normativa constitucional. Y de la prueba actuada se determina que la accionante fue contratada por 4 ocasiones por el mismo empleador, esto es, Consejo Nacional Electoral, bajo la modalidad de servicios ocasionales, en el periodo comprendido desde diciembre del 2016 hasta abril del 2019. Y el estado de gestación se encuentra aprobado puesto que dentro de ese lapso de tiempo, el 26 de febrero del 2018 nació su hija de iniciales OYMV. Es decir, que a partir de esa fecha tenía la entidad accionada que reconocer y respetar el periodo de maternidad y posterior lactancia, en este caso de la accionante. Y debió asegurar su derecho al trabajo, hecho que no lo hizo, violentando lo que establece el inciso segundo del artículo 332 antes manifestado. Es decir, es necesario tener en cuenta que la cantidad de contratos ocasionales celebrados, así como el momento en el cual se dio por terminada la relación laboral cuando la accionante se encontraba en maternidad, después de haber celebrado su tercer contrato, la entidad accionada debió alargar su permanencia a dicha institución hasta el fin del periodo fiscal en el cual se concluya con la lactancia. Esto implicaría que el accionante hubiese tenido un tiempo de permanencia superior al cual tuvo dentro del Consejo Nacional Electoral, hecho que no ha sido desvirtuado. Para esto también la Corte Constitucional ha manifestado en sus innumerables fallos que son de aplicación obligatoria por parte de los juzgadores a fin de proteger el derecho constitucional de las mujeres y principalmente las que están en estado de gestación por su vulnerabilidad. Es indudable que al no haber prueba en contrario presentada por parte de la entidad accionada, es necesario determinar que sí hubo una vulneración a los derechos de la accionante. Por ende, con los argumentos fácticos y jurídicos establecidos, es necesario determinar que se cumplen los presupuestos del artículo 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Esto es la violación al derecho, la violación de un derecho, segundo que existe una acción o omisión, en este caso de una autoridad pública, y tercero que no hay otro mecanismo para salvaguardar los derechos constitucionales de la accionante. Por consiguiente, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador por autoridad de la Constitución y las leyes de la República del Ecuador, se acepta la acción de protección planteada por la accionante Mayra Alejandra Yepes Cedeño en contra del